Bienvenidos a Historias Escalofriantes, el lugar donde las historias de terror cobran vida. Prepárense para sumergirse en relatos escalofriantes que les pondrán los pelos de punta. Si les gusta el miedo, no olviden darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna historia. Además, déjennos en los comentarios desde dónde nos están viendo. Queremos saber de qué rincón del mundo nos acompañan. Ahora apaguen las luces, suban el volumen y déjense llevar por el terror. Hay cosas en este mundo que no tienen explicación. Cosas que ves y que tu mente se niega a aceptar, que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la realidad. Durante años pensé que esas historias que cuenta la gente en los pueblos eran solo leyendas, cuentos para asustar a los niños o para entretener a los turistas. Pero hay experiencias que te cambian para siempre, que te hacen entender que hay lugares donde las reglas normales no aplican, donde el velo entre nuestro mundo y algo más se vuelve delgado, transparente. Lo que voy a contarles me pasó a mí, y aunque han pasado los años, todavía despierto en las noches sudando frío, viendo esas caras en mis pesadillas. Me llamo Marcos. Soy de Pachuca, Hidalgo, y durante 15 años me gané la vida como chófer de tráiler, transportando mercancía por todo el país. He recorrido cada carretera, cada camino olvidado, cada ruta que cruza montañas y desiertos. Pensaba que lo había visto todo, que conocía cada tramo peligroso y cada curva traicionera. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví esa Nochebuena del 2020. Era 24 de diciembre, y yo tenía que entregar un cargamento de juguetes en un pueblo pequeño de Hidalgo, llamado San Miguel Tlaixpan. Mi jefe me había prometido una bonificación extra si llegaba antes de medianoche para que pudieran acomodar todo antes de la misa del gallo. El trato era bueno y yo necesitaba el dinero, así que acepté sin pensarlo mucho. Salí de la Ciudad de México más tarde de lo planeado, cerca de las 8 de la noche. El tráfico había sido una pesadilla, como siempre en esas fechas, y cuando finalmente logré salir a la carretera libre, ya había perdido casi 2 horas. El cielo estaba completamente negro, de ese negro profundo que solo ves cuando te alejas de las ciudades. No había luna esa noche, o al menos, no la podía ver detrás de las nubes gruesas que cubrían todo. La carretera estaba desierta, lo cual era raro incluso para esas horas. Normalmente te encuentras con otros choferes, con familias viajando para pasar las fiestas con sus seres queridos, pero esa noche no había nadie. Solo yo, mi tráiler, y la oscuridad que parecía tragarse todo a mi alrededor. Llevaba como 1 hora manejando cuando empecé a sentir esa sensación rara en el estómago. Ya saben de qué hablo, esa sensación de que algo no está bien, aunque no puedas explicar exactamente qué es. El ambiente se sentía pesado, denso. Hasta el aire que entraba por la ventanilla parecía diferente, más frío de lo normal. Subí el volumen del radio para distraerme, pero solo encontraba estática en todas las estaciones. Ni música, ni noticias, ni voces. Solo ese ruido blanco que te pone los nervios de punta. Consulté el GPS y vi que me faltaban unos 20 kilómetros para llegar al pueblo. 20 kilómetros nada más. Me dije a mí mismo que aguantara, que pronto estaría descargando la mercancía, cobrando mi bonificación y manejando de regreso a casa para pasar la Navidad con mi familia. Pero entonces vi las luces. Al principio pensé que era otro vehículo, unas lucecitas pequeñas que se movían en la distancia, sobre la carretera. Pero conforme me acercaba, me di cuenta de que no era un coche ni una camioneta. Eran velas, docenas de velas pequeñas que se movían en la oscuridad como luciérnagas. Y luego los vi a ellos. Era una procesión. Había como 30 personas caminando en fila por el carril contrario de la carretera. Todos vestían túnicas blancas que les llegaban hasta los pies, y cada uno llevaba una cruz de madera en las manos, de esas que hacen en los pueblos, rústicas y pesadas. Caminaban despacio, muy despacio, y cantaban algo. Al principio no podía distinguir las palabras, pero conforme me acercaba, pude escuchar que eran rezos, Ave Marías, Padre Nuestros, letanías que se arrastraban en el aire nocturno. Disminuí la velocidad porque no quería asustarlos ni causarles ningún problema.
Me preparé para que voltearan a verme, para que se hicieran a un lado del camino y me dejaran pasar. Pero no lo hicieron. Ni uno solo giró la cabeza cuando el motor del tráiler rugió cerca de ellos. Ni uno solo reaccionó al ruido, a las luces, a nada. Todos seguían mirando hacia adelante con los ojos fijos, como si estuvieran en trance. Pasé junto a ellos muy despacio, casi al paso. Pude verlos bien en ese momento. Eran hombres y mujeres de diferentes edades. Algunos parecían jóvenes, otros más viejos. Pero todos sin excepción, tenían la misma expresión en el rostro. Una expresión vacía, como si estuvieran dormidos con los ojos abiertos. Sus caras no mostraban emoción alguna. No había devoción, ni cansancio, ni nada. Solo esa mirada perdida que me puso la piel de gallina. Seguí manejando, tratando de sacudirme la incomodidad que sentía. Me dije que eran solo personas religiosas haciendo una peregrinación de Nochebuena. Eso pasa mucho en los pueblos. La gente camina kilómetros para llegar a sus iglesias, para cumplir promesas o pedir milagros. No había nada raro en eso. Pero esa sensación en mi estómago no se iba. Al contrario, se hacía más fuerte. Habían pasado tal vez 5 minutos, no más, cuando volví a ver las luces en el espejo retrovisor. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Ahí estaban otra vez. Las mismas velas, la misma procesión, acercándose por detrás como si nunca los hubiera dejado atrás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Eso era imposible. Yo iba a 60 kilómetros por hora, tal vez más. Ellos caminaban. No había forma de que me hubieran alcanzado. Absolutamente ninguna. Pensé que tal vez había otro grupo. Otra procesión diferente, pero cuando miré con más atención me di cuenta de que era exactamente la misma gente. Reconocí a un hombre alto al frente, a una mujer con el cabello muy largo en medio del grupo, a un niño pequeño que cargaba una cruz casi de su tamaño. Mi corazón empezó a latir más rápido. Aceleré un poco, queriendo poner distancia entre nosotros. Los vi alejarse en el espejo, sus luces haciéndose más pequeñas hasta que desaparecieron en la oscuridad. Respiré profundo, tratando de calmarme. Tenía que ser una coincidencia. O tal vez estaba más cansado de lo que pensaba, y mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces los volví a ver. Esta vez adelante, caminando tranquilamente por el camino como si nunca se hubieran movido de ahí. La misma fila, las mismas túnicas blancas, las mismas cruces. Frené en seco. Las llantas del tráiler rechinaron contra el asfalto y el vehículo se sacudió violentamente. Me quedé ahí sentado, con las manos apretando el volante, mirando la procesión que seguía avanzando sin inmutarse. Nadie volteó a ver qué había causado el ruido. Nadie se detuvo. Seguían caminando como si nada, cantando sus rezos con esas voces monótonas que ahora me sonaban más a un lamento que a una oración. Fue entonces cuando noté algo que hizo que se me helara la sangre. Miré el camino, la carretera de tierra y polvo que corría paralela al asfalto, donde ellos caminaban. No había huellas, ninguna. A pesar de que eran 30 personas, a pesar de que llevaban caminando quién sabe cuánto tiempo, la tierra estaba completamente lisa, intacta, como si nadie hubiera pasado por ahí jamás. Me bajé del tráiler sin siquiera pensarlo. Necesitaba ver eso de cerca. Necesitaba confirmar que mis ojos no me estaban engañando. Caminé hacia el borde de la carretera y me agaché para examinar el suelo. Nada. Ni una sola huella. Ni un rastro de que alguien hubiera caminado por ahí. Pero ellos seguían ahí, a unos metros de distancia, moviéndose lentamente. Levanté la vista y los observé con más atención. Fue ahí cuando noté otros detalles que había pasado por alto. Sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaban apenas unos centímetros por encima de la tierra, moviéndose en un ritmo constante pero sin hacer contacto real. Y sus túnicas, esas túnicas blancas que al principio parecían simples vestimentas religiosas, tenían manchas. Manchas oscuras que parecían expandirse mientras los miraba, como si el tejido estuviera absorbiendo algo invisible. El pánico me golpeó como un puño en el pecho. Corrí de regreso al tráiler, tropezando con mis propios pies en la prisa. Me subí de un salto,
Cerré la puerta con seguro y aceleré a fondo. El motor rugió y las llantas patinaron un segundo antes de agarrar tracción. Salí disparado por la carretera sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del ruido del motor. Conduje como loco durante varios minutos, sin importarme los límites de velocidad. Solo quería alejarme de ahí. Mis manos temblaban sobre el volante y podía sentir el sudor corriéndome por la espalda a pesar del frío de la noche. Cuando finalmente miré por el espejo retrovisor, no había nada. La carretera estaba completamente vacía. Por un momento sentí alivio. El GPS indicaba que estaba a menos de 5 kilómetros del pueblo. Pero mientras manejaba, el ambiente se sentía cada vez más extraño. La oscuridad parecía más espesa, como si algo me observara desde todos lados. Vi algo al costado de la carretera, un altar pequeño construido al lado del camino. No sé qué me hizo detenerme. Me bajé y caminé hacia él con pasos lentos. Estaba hecho de piedras y cemento viejo. Había una cruz de madera, flores marchitas y una vela apagada. Lo que realmente llamó mi atención fue el letrero, una placa de metal en la base. Saqué mi teléfono y usé la linterna para leer. Decía: en memoria de los peregrinos perdidos, diciembre de 1982. Sentí un nudo en el estómago. Los peregrinos perdidos. La procesión que había visto, la gente con túnicas blancas, la forma en que caminaban sin dejar huellas. Escuché un sonido detrás de mí, un roce suave como tela arrastrándose. No quería voltear, pero mi cuello giró solo. Estaban ahí. Todos. Los 30 peregrinos parados en fila, completamente inmóviles, mirándome directamente. Sus ojos brillaban con una luz fría y azulada que me heló la sangre. El hombre al frente dio un paso hacia mí. Un movimiento antinatural como si se deslizara. Los demás lo siguieron acercándose. Sus bocas se abrieron y el canto comenzó de nuevo. Pero ahora podía escuchar gemidos y lamentos debajo de las palabras. Corrí hacia el tráiler tropezando. El roce de las túnicas cada vez más cerca, ese frío en mi espalda. Me subí de un salto. Mis manos temblaban tanto que casi no podía meter la llave. El motor tosió pero no arrancaba. Los vi acercarse, sus túnicas rasgadas, algo brillante y antinatural debajo de la tela. Giré la llave una vez más. Esta vez respondió. Aceleré sin esperar y salí disparado. No dejé de acelerar hasta ver las luces del pueblo. Encontré una tienda abierta con hombres afuera. Me bajé con las piernas temblando y les conté todo. Un anciano se levantó y se acercó. Me puso una mano en el hombro. No eres el primero que los ve. Esa procesión aparece cada año. Son los peregrinos de 82. Iban a la iglesia para la misa de medianoche. 30 personas. Pero nunca llegaron. Un tráiler los impactó a todos. Fue en Nochebuena, a las 11 de la noche. Miré mi reloj. Eran las 11:40. Están atrapados en ese tramo, repitiendo su último viaje cada Nochebuena. Nadie ha podido ayudarlos. Están condenados a caminar eternamente sin poder llegar nunca. Continuamos. Me llamo Juan. Soy de Culiacán, Sinaloa, y llevo más de 15 años manejando tráiler por todo el país. La gente cree que esta vida es aburrida, que solo es manejar y manejar sin parar, pero no saben la cantidad de cosas que uno ve en la carretera. He conocido personas de todo tipo. He visto accidentes que te ponen los pelos de punta. Y he pasado noches tan oscuras que ni las luces del camión logran atravesar la oscuridad. Uno aprende a respetar la carretera, porque la carretera no perdona. Te lo digo yo, que he visto cómo se traga vidas sin hacer ruido. Antes de contarles lo que me pasó, quiero que entiendan algo. Yo nunca he sido de los que creen en aparecidos ni en esas cosas. Siempre he pensado que lo que no se puede tocar no existe. Pero después de aquella noche de enero, ya no estoy tan seguro. Hay cosas que uno no puede explicar. Cosas que te hacen dudar de todo lo que creías saber. Y lo peor es que, una vez que las ves, ya no puedes sacarlas de tu cabeza. Se quedan ahí, esperando, recordándote que hay cosas en este mundo que es mejor no encontrar. Todo empezó con un encargo de última hora. Era mediados de enero. Hacía un frío que calaba hasta los huesos. Mi patrón me llamó a las 10 de la noche
para decirme que tenía que llevar una carga urgente de Torreón a Tepic. Normalmente hubiera tomado la autopista, que es más segura y rápida, pero me avisaron que estaba cerrada por un derrumbe que había tapado 2 carriles. No había de otra. Tenía que ir por la carretera federal, esa que cruza las montañas de Durango y baja hasta la costa. Los que conocen el oficio saben de cuál hablo. Es esa ruta vieja llena de curvas y subidas, donde la niebla es tan espesa que no te deja ver ni 3 metros adelante. Salí como a las 11 de la noche. El camión iba cargado con cajas de refacciones, nada del otro mundo, pero pesado. Las primeras horas fueron tranquilas. Pasé por varios pueblitos dormidos, con sus calles vacías y sus luces apagadas. Solo se veía algún perro callejero cruzando la calle, o algún borracho caminando en zigzag. La radio iba poniendo puras rancheras viejas, de esas que te hacen compañía cuando manejas solo. Me tomé 2 cafés en un termo que había llenado antes de salir, porque sabía que iba a ser una noche larga. Cuando llegué a la parte donde empieza la subida hacia las montañas, todo cambió. La niebla apareció de la nada, como si alguien hubiera abierto una llave y la dejara salir. Era tan densa que las luces del tráiler apenas cortaban un pedacito de esa masa blanca. Tuve que bajar la velocidad a 40 kilómetros por hora, a veces menos. A los lados de la carretera solo se veían los árboles como sombras negras, deformes, que parecían moverse cuando pasaba junto a ellos. El frío se metía por todas las rendijas de la cabina, y aunque tenía la calefacción prendida, sentía como si algo helado me tocara la nuca de vez en cuando. Llevaba como 3 horas y media manejando cuando lo vi. Al principio pensé que era un poste o algo así, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que era un hombre. Estaba parado a un lado del camino, con el brazo levantado, haciéndome señas para que me detuviera. Vestía una chamarra de mezclilla deslavada y un sombrero de palma todo maltratado. Lo raro era su postura. Estaba muy quieto, demasiado quieto, como si fuera una estatua. Y aunque había niebla por todos lados, alrededor de él parecía haber un espacio vacío, como si la bruma no quisiera tocarlo. Mi primer instinto fue seguir de largo. Uno nunca sabe con quién se va a topar en la carretera, y menos a esas horas de la madrugada, pero algo me hizo frenar. Tal vez fue la costumbre de ayudar a otros traileros, o tal vez fue esa idea de que si algún día me quedaba tirado, yo también quisiera que alguien se detuviera. El caso es que pisé el freno, y el camión se detuvo con un chirrido largo que hizo eco en la montaña. El hombre caminó hacia la puerta del copiloto. No corrió, no se apresuró, solo caminó, con pasos lentos y medidos. Bajé el vidrio y lo miré bien. Su cara era delgada, casi sin carne, con los pómulos muy marcados. Sus ojos eran oscuros, tan oscuros que no se les veía el brillo, como si fueran 2 hoyos. Su piel era pálida, del color de la ceniza, y tenía unas ojeras profundas que le llegaban hasta la mitad de las mejillas. «Buenas noches», me dijo con una voz ronca y baja como si le costara trabajo hablar. «¿Me puede llevar?» «¿A dónde va?», le pregunté tratando de sonar amable pero sin bajar la guardia. «Hasta el kilómetro 22», respondió. «Es una bajada larga que está más adelante. Ahí me bajo». Asentí y le abrí la puerta. Él subió despacio, con movimientos torpes como si le doliera el cuerpo. No traía mochila, no traía bolsa, no traía nada. Solo él, con su chamarra vieja y su sombrero. Se sentó en el asiento del copiloto y cerró la puerta sin hacer ruido. Yo esperaba que dijera algo más, que me diera las gracias o que me contara por qué estaba ahí parado en medio de la nada, pero no dijo nada. Solo se quedó mirando hacia el frente, con las manos sobre las piernas. Arranqué el camión y seguí manejando. El silencio dentro de la cabina era pesado, incómodo. Intenté prender la radio otra vez, pero solo salían interferencias, un ruido blanco que se mezclaba con silbidos agudos. Lo apagué y traté de hacer conversación. «¿De dónde viene?», le pregunté. «De por ahí», respondió sin voltear a verme. «¿Vive por aquí cerca?». «Algo así». Sus respuestas eran tan cortas que me empezaron a poner nervioso. Miré de reojo sus manos. Eran largas y huesudas, con las uñas sucias y partidas.
Sus dedos temblaban un poco, como si tuviera frío, pero no se quejaba. Tampoco se quitaba el sombrero ni la chamarra. Solo seguía ahí sentado, quieto, respirando despacio. Pasaron unos 10 minutos más y empecé a escuchar algo raro. Era un murmullo bajo, como si alguien estuviera rezando en voz baja. Pensé que venía de afuera, que tal vez el viento estaba haciendo ruidos extraños al chocar con las rocas, pero cuando presté más atención, me di cuenta de que el sonido venía de adentro de la cabina. Volteé a ver al hombre. Sus labios no se movían. Estaba con la boca cerrada, pero el murmullo seguía ahí, constante, como si saliera de él sin que él lo notara. Sentí un escalofrío que me bajó por toda la espalda. Apreté más fuerte el volante y aceleré un poco, queriendo llegar rápido al kilómetro 22 para que este tipo se bajara y yo pudiera seguir solo. Pero justo en ese momento, él habló. «Pare aquí», dijo con esa misma voz ronca. «¿Aquí?», le pregunté sorprendido. «Todavía no llegamos al kilómetro 22». «Aquí está bien», insistió. Y su tono era tan firme que no me atreví a discutir. Frené el camión a un lado del camino. Había un barranco enorme a la derecha, cubierto completamente por la niebla. No se veía nada más allá de 2 metros. El hombre abrió la puerta y bajó con la misma lentitud con la que había subido. Antes de cerrar la puerta, volteó a verme. Sus ojos se clavaron en los míos y sentí como si algo frío me tocara el pecho. «No mire atrás», me dijo y cerró la puerta. Se alejó caminando hacia la niebla y desapareció en segundos, como si se lo hubiera tragado. Me quedé ahí sentado, con las manos sudando y el corazón golpeándome el pecho. ¿Qué había sido eso? ¿Por qué me dijo que no mirara atrás? Intenté arrancar el camión, pero el motor tosió 2 veces antes de encender. Cuando por fin prendió, sentí que todo el tráiler temblaba, como si algo pesado se hubiera subido a la caja de carga. Revisé el tablero. Todo estaba normal, pero el temblor seguía. Miré por el espejo retrovisor y lo que vi me heló la sangre. Había 2 luces detrás de mí. Al principio pensé que era otro tráiler o algún carro que venía en la misma dirección, pero algo no estaba bien. Las luces estaban desalineadas, una más alta que la otra, y se movían de forma extraña, como si flotaran en el aire. No seguían el patrón normal de un vehículo. Se balanceaban de un lado a otro, subían y bajaban, pero siempre manteniéndose a la misma distancia de mi camión. Aceleré un poco, pensando que tal vez si aumentaba la velocidad podría dejarlas atrás. El motor rugió y el tráiler empezó a tomar velocidad, pero cuando volví a mirar el espejo, las luces seguían ahí. No se habían alejado ni 1 centímetro. Es más, parecía que estaban más cerca. Podía ver cómo la niebla se iluminaba alrededor de ellas, creando un resplandor amarillento y enfermizo que me hacía doler los ojos. El murmullo que había escuchado antes regresó, pero esta vez era más fuerte. Venía de todas partes, de las paredes de la cabina, del tablero, del techo. Era como si docenas de voces susurraran al mismo tiempo, diciendo palabras que no podía entender. Traté de subir el volumen de mis propios pensamientos, de concentrarme en el camino, pero era imposible. Ese sonido se metía en mi cabeza como agujas. Seguí manejando, con las manos apretando el volante hasta que me dolieron los nudillos. La carretera empezó a hacer una curva cerrada hacia la izquierda. Tuve que reducir la velocidad para no salirme del camino. Las luces detrás de mí también frenaron, manteniéndose siempre a la misma distancia. Era como si supieran exactamente lo que yo iba a hacer antes de que lo hiciera. Entonces llegué al kilómetro 22. Reconocí el letrero medio oxidado que marcaba la bajada. Era una de las partes más peligrosas de toda la ruta. Una pendiente muy pronunciada con curvas en forma de S que te obligaban a ir despacio. Los tráileros le teníamos miedo a ese tramo, porque cualquier error podía mandarte directo al barranco. Había cruces blancas por todos lados, marcando los lugares donde alguien se había ido para siempre. Las luces seguían detrás de mí, pero ahora había algo más. Empecé a escuchar un sonido agudo, como de metal raspando contra metal. Era tan fuerte que me taladraba los oídos. Me tapé uno con la mano mientras seguía manejando con la otra, pero el sonido no disminuía. Parecía que venía de dentro de mi propia cabeza. De repente las luces cambiaron. Ya no eran 2.
Ahora eran 4, luego 6, luego 8. Se multiplicaban como si cada segundo que pasaba nacieran más, todas flotando, todas balanceándose, todas siguiéndome. La niebla a mi alrededor se volvió más espesa, tan densa que ya casi no podía ver la línea amarilla del centro del camino. Tuve que guiarme por instinto y por los años de experiencia. Empecé a rezar. No soy muy creyente, pero en ese momento no sabía qué más hacer. Repetía un Padre Nuestro que me había enseñado mi abuela cuando era niño, las palabras saliendo atropelladas de mi boca. Y mientras rezaba, las luces empezaron a acercarse más. Podía sentir su presencia como si fueran algo vivo, algo que respiraba y me observaba. Llegué a la parte más cerrada de la bajada, una curva tan pronunciada que casi hace un giro completo. Frené con cuidado, usando el freno de motor para no quemar las balatas. El tráiler chirrió y se inclinó un poco hacia la izquierda. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Las luces estaban justo detrás del tráiler ahora, tan cerca que podía ver sus reflejos en los espejos laterales. Y entonces, justo cuando pensé que me iban a alcanzar, desaparecieron, así nomás. De un segundo al otro ya no estaban. La niebla seguía ahí, el murmullo seguía sonando en mi cabeza, pero las luces se habían ido. Pisé el acelerador a fondo, sin importarme ya las curvas ni la pendiente. Solo quería salir de ese lugar. Quería llegar a algún sitio con gente, con luz, con vida. Después de unos 20 minutos que se sintieron como horas, vi las luces de una gasolinera a lo lejos. Era una de esas gasolineras viejas, con solo 2 bombas y un pequeño cuarto que servía como tienda. Pero para mí, era como ver el cielo después de estar en el infierno. Me estacioné junto a una de las bombas y apagué el motor. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la puerta. Bajé del camión con las piernas débiles. El aire frío de la madrugada me golpeó la cara y respiré hondo varias veces, tratando de calmarme. El encargado de la gasolinera salió del cuarto. Un señor mayor con bigote canoso y una chamarra gruesa. ¿Está bien, joven?, me preguntó al verme la cara. Se ve muy pálido. Sí, mentí. Nomás cansado del camino. ¿Viene de arriba?, preguntó señalando hacia las montañas. Asentí. El señor hizo una mueca y negó con la cabeza. No debió venir por ahí a estas horas, esa carretera no es buena de noche. ¿Por qué lo dice?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque en esa bajada del kilómetro 22 pasan cosas, dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más lo escuchara. Hace años hubo un accidente muy feo ahí. Un tráiler se volteó y se fue al barranco. Dicen que el conductor quedó atrapado y tardó días en irse. Desde entonces la gente ve luces raras, escucha ruidos. Algunos dicen que es él, que sigue buscando a alguien que lo ayude. Se me puso la piel de gallina. ¿Y el que iba de copiloto? No iba solo, respondió el señor. Llevaba a un hombre que había recogido más arriba, por el kilómetro 15 o 16. Nadie sabe quién era ese hombre. Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que desapareció antes del accidente, que se bajó del tráiler justo a tiempo, pero otros dicen que nunca existió, que el trailero ya iba viendo cosas desde antes por el cansancio. Me quedé callado. No sabía qué decir. El señor me dio una taza de café caliente y me dejó quedarme ahí un rato, sentado en una silla de plástico afuera de la tienda. Me tomé el café despacio, sintiendo cómo el líquido caliente me bajaba por la garganta y me devolvía algo de calor al cuerpo. Cuando ya había amanecido un poco y el cielo empezaba a ponerse gris en lugar de negro, volví a subir al tráiler. Revisé la caja de carga para asegurarme de que todo estaba bien. Las cajas seguían ahí, bien amarradas, sin ningún problema. Pero cuando estaba por cerrar las puertas vi algo que me dejó helado. En el piso de la caja, justo en medio, había 2 marcas de zapatos. Eran huellas de lodo seco, del tipo que dejan las botas viejas. No eran mías. Yo no había subido a la caja desde que salí de Torreón. Y lo peor era que las huellas estaban húmedas todavía, como si alguien acabara de caminar ahí. Cerré las puertas de golpe y me subí a la cabina temblando. Arranqué el motor y salí de la gasolinera sin voltear atrás. Manejé el resto del camino a Tepic sin parar, sin detenerme,
sin mirar los espejos más de lo necesario. Llegué como a las 2 de la tarde y entregué la carga. Mi patrón notó que me veía mal y me preguntó si estaba enfermo. Le dije que sí, que había agarrado un resfriado en el camino. Desde ese día, cada vez que tengo que hacer un viaje nocturno siento un nudo en el estómago. Ya no tomo la carretera libre que cruza las montañas de Durango, aunque eso signifique dar una vuelta más larga. Y cuando veo a alguien haciendo parada en la carretera de noche ya no me detengo. Sigo de largo, con el pie en el acelerador y los ojos fijos en el camino, porque aprendí algo esa noche. Aprendí que hay cosas en la carretera que no se pueden explicar, cosas que es mejor no buscar. Y aprendí que cuando alguien te dice que no mires atrás, es porque hay algo ahí que no quieres ver. Todavía tengo pesadillas. Sueño con esas luces flotantes, con ese murmullo que se mete en tu cabeza, con esos ojos oscuros que te miran sin parpadear. Y a veces, cuando estoy manejando solo de noche y la niebla empieza a aparecer, escucho una voz ronca que susurra desde el asiento del copiloto. No mire atrás. Pero yo ya miré. Y lo que vi me persigue hasta el día de hoy. Por eso les digo, si algún día tienen que manejar por esa carretera de noche y ven a alguien haciendo parada, no se detengan, sigan de largo. Porque algunas personas que piden ayuda en la carretera ya no son personas. Y lo que buscan no es que los lleves a ningún lado. Lo que buscan es que te quedes con ellos para siempre.